Bueno, hoy vamos a ver propiedades de los determinantes para poderlas utilizar en problemas del método de Cramer. Entonces vamos a empezar primero definiendo algunos tipos de matrices. Espérenme tantito. Entonces, como les decía, vamos a ver algunos tipos de matrices que simplifican todo el cálculo de los determinantes, dependiendo del tipo de matriz. Entonces, las primeras matrices que vamos a ver que pueden aparecer en cualquier tipo de problema son las matrices triangulares, ¿sí? Las matrices triangulares son las matrices que tienen ceros abajo o arriba de la diagonal. Y todos los demás elementos pueden ser cualquier número. Entonces, el primer tipo de matriz triangular es la matriz superior. Triangular superior. Porque tenemos ceros abajo de la diagonal. Y el otro tipo de matriz triangular es la matriz inferior, donde los ceros aparecen arriba de la diagonal. Entonces, estos son dos tipos de matrices que pueden encontrar en muchos problemas. Y el determinante se calcula muy fácilmente. Simplemente se multiplican los elementos de la diagonal. Y eso es todo. Y no se tiene que usar de este por este menos este por este, porque siempre el producto de la antidiagonal nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, como les decía aquí, el determinante de U o el determinante de L siempre es el producto de estos dos elementos de la diagonal. Y eso sería todo. Así se simplifica el cálculo del determinante. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una matriz de 3 por 3. Pero puedo ver que todos los elementos debajo de la diagonal son ceros. Entonces, el determinante simplemente sería el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? Y eso es todo, no hay que hacer nada más. ¿Sí? Después vamos a ver cómo calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5. Pero antes de verlo, primero tienen que ver qué matriz, qué propiedades tiene la matriz para evitar hacer más operaciones. Aquí tengo otro ejemplo. Esta es una matriz. El segundo ejemplo es una matriz donde los ceros están arriba de la diagonal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de matrices triangulares, una superior y una inferior, ¿sí? Porque aquí se forma como un triángulo, ¿sí? Y aquí también. Pueden verlo, por eso se llaman matrices triangulares. Y se forma este triángulo y este triángulo superior. Entonces esta es una matriz triangular superior, esta es una matriz triangular inferior. Porque tenemos ceros fuera de ese triángulo. Igual tenemos ceros fuera del triángulo, entonces el determinante siempre va a ser nada más el producto de los elementos de la diagonal. ¿Sí? No importa que haya en los demás números, eso sería el proceso para calcular el determinante. ¿Sí? Y aquí sería nada más 4 por 6 por 3. Aquí es nada más 2 por menos 3 por 5. Y ese es todo el determinante. ¿Sí? Acuérdense que en Cramer tenemos que calcular primero el determinante para ver si se puede utilizar el método. Entonces, si es diferente de 0, aplicamos Cramer. Y después de eso tenemos que calcular un cierto número de determinantes que se van a dividir entre delta. ¿Ok? Entonces, por eso estamos viendo esta parte, para que reconozcan primero qué tipo de matriz es y hagan el determinante muy fácilmente. ¿Sí? Otro tipo de matrices son las diagonales. Una matriz diagonal
es cuando tenemos solamente elementos en la diagonal y fuera de la diagonal son puros ceros, ¿sí? Entonces, este es el formato de una matriz diagonal de 2 por 2. Igual, el determinante, pues nada más va a ser el producto de los elementos de la diagonal, ¿sí? Igual que en las triangulares. Entonces, aquí tenemos ese formato. Entonces, aquí tengo una matriz diagonal de 4 por 4. Entonces, tienen que verificar que todos los elementos fuera de la diagonal sean ceros, ¿sí? Estos elementos de aquí, todos sean ceros y todos los elementos abajo de la diagonal sean ceros, ¿sí? Ya con esto sabemos que es una matriz diagonal. Y el determinante pues nada más va a ser 2 por menos 5 por 7 y por menos 3. Solamente se multiplica el producto de los elementos de la diagonal. Y así se simplifican muchos cálculos, ¿sí? Y un tipo especial de una matriz diagonal es la matriz identidad. Esta es una matriz especial que puede ser de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5. Siempre la propiedad es que todos los elementos de la diagonal son unos y fuera de la diagonal son ceros, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que verificar para que sepan si es una matriz identidad o no. Simplemente viendo que todos estos deben ser unos y todo lo que está acá debe ser cero y todo lo que está acá debe ser cero. Y esa es una matriz identidad. Y la propiedad de estas matrices es que el determinante pues siempre es 1. ¿Por qué? Porque el producto de 1 por 1 por 1 por 1, en cuanto a cuántos unos haya en la diagonal, siempre va a ser 1. ¿Sí? Entonces tenemos estas matrices, las triangulares y las diagonales, solamente se multiplican los elementos de la diagonal, ¿sí? Otras propiedades que ustedes tienen que utilizar es esta. Una de las simplificaciones que pueden hacer es cuando tengan un renglón o una columna y que todos los elementos en ese renglón o en la columna sean cero, ¿sí? Cuando tengan una matriz de ese tipo, el determinante es cero, ¿sí? No tienen que hacer ninguna operación, como en esta matriz. Esta matriz no es ni triangular superior, ni triangular inferior, no es diagonal, no es de ningún tipo, pero tiene todo un renglón con ceros. Entonces el determinante es cero, ¿sí? Y aquí tengo otra matriz. Ahora aquí puede ser cualquier columna. En este caso la primera columna son ceros, entonces el determinante es cero, ¿sí? No hay que hacer ninguna operación. Y aquí están los determinantes, es cero, ¿sí? No tengo que multiplicar nada ni hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces es una propiedad muy importante que ustedes deben de notar. Si es que hay ceros en todo un renglón o en toda una columna, el determinante es automáticamente cero. ¿Ok? Otra propiedad, esta es un poquito más compleja porque también podemos tener matrices antidiagonales. Una matriz antidiagonal es una matriz que tiene solamente elementos en la antidiagonal. Todos los demás elementos son cero, ¿sí? Como en este caso, esta matriz es una matriz antidiagonal. Aquí podemos ver que los elementos en la antidiagonal, los elementos en la antidiagonal y fuera de la antidiagonal son ceros. Aquí y aquí. Por esto es una matriz antidiagonal. Entonces lo que nos dice la propiedad es que si es una matriz antidiagonal, determinante va a ser el producto de los elementos de la antidiagonal. No, nada más tenemos que cambiarle el signo usando esta fórmula, ¿sí? Menos 1 elevado a una cierta potencia. Y esa potencia es el número de acomodos que tenemos que hacer en la matriz para convertirla en una matriz diagonal, ¿sí? Esta matriz no es diagonal, es antidiagonal. Entonces, para poderla convertir en una diagonal, o tengo que intercambiar renglones o tengo que intercambiar columnas, ¿sí? Si intercambio renglones, que el renglón 2 lo cambio por el renglón 1 y subo al 5,
el 4 bajaría, ¿sí? Entonces ya se vuelve una diagonal. Eso es intercambiando renglones. Pero como es una matriz en diagonal, también puedo cambiar columnas. Si cambio las columnas, el -4 pasa para acá y el 5 pasa a la derecha. Y ya queda una diagonal. Entonces pueden hacer cualquiera de las dos operaciones. Aquí en este curso nos vamos a centrar en operaciones renglón. Solamente vamos a hacer operaciones renglón. Tienen que saber que también se pueden hacer con operaciones columna. Entonces, aquí nos está diciendo que simplemente con un intercambio la convierto en una diagonal. Entonces, el determinante va a ser los elementos de la diagonal, que es -4 y 5, pero lo tengo que multiplicar por un signo, que es -1 elevado a una potencia. En este caso, como nada más fue una operación, sería -1 elevado, aquí le puedo poner elevado a la 1. Porque aquí esta potencia, esta potencia es el número de operaciones necesarias para convertirla en una diagonal. Entonces, si la potencia es un número impar, quiere decir que hay que cambiarle el signo al producto. Si la potencia es par, no hay que cambiarle el signo, ¿sí? Entonces, aquí como el producto de los elementos de la diagonal me da -20, aquí lo podemos ver en estas dos diagonales. El de las diagonales es -20, pero de la original tenemos que cambiarle el signo, ¿sí? Porque es una operación necesaria para convertirla en una diagonal. ¿Ok? Ahora aquí tengo otra matriz. También es antidiagonal. Entonces aquí, ¿cuántas operaciones tengo que hacer para convertirla en una diagonal? ¿Cómo convertirían esta matriz en una diagonal intercambiando renglones o columnas? Vamos a centrarnos en renglones. ¿Qué renglones podríamos ir intercambiando para obtener una diagonal? Este tipo de operaciones son los que vamos a usar en Gauss-Jordan. Intercambio de renglones, suma de renglones, multiplicación de un renglón por una constante más otro renglón, que es simplemente el método de suma y resta. Es exactamente lo mismo que Gauss-Jordan. Entonces, aquí lo que ustedes van a tener que hacer para poder convertir esto en una diagonal, la primera operación que pueden hacer es intercambiar el renglón 1 con el renglón 4. ¿Sí? Porque necesito mover estos 4 unos a la diagonal. Si cambio el renglón 4 y lo pongo en el renglón 1 y el renglón 1 lo pongo en 4, me quedaría así. Pero todavía no es una diagonal, ¿sí? Entonces necesito otra operación, intercambiar el renglón 2 y el renglón 3. Este es el renglón 2, el renglón 3. Si los intercambio, ya me queda una diagonal. Entonces, ¿cuántas operaciones necesitamos para convertirlo en una diagonal? Fue 2. Como es un número par, quiere decir que el determinante de la matriz va a ser simplemente el producto de los elementos del antidiagonal, y aquí les pongo multiplicado por -1 al cuadrado, pero como es un número par, esto queda positivo. Y el determinante sería 1. ¿Sí? Y esa sería una propiedad que les sirve mucho para poder calcular los determinantes, ¿sí? Entonces les voy a poner otra matriz para que hagamos lo mismo. No veo problema. Hago esta matriz. Entonces voy a ponerles una matriz. Voy a cambiar estos números. Entonces lo cambio de ubicación. Aquí vamos a ponerle 0, 0, 1, 0.
Aquí sería 0. Entonces aquí les puse de una matriz que no es ni diagonal, ni triangular, ni antidiagonal, no es de ningún tipo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el determinante de esta matriz? ¿Cómo lo podríamos calcular? Se usa la misma propiedad de las antidiagonales, porque esto podemos convertirlo en una diagonal o en una antidiagonal, porque pues, si pueden ver hay 4 unos. Si los reacomodo, pueden formarme una diagonal o una antidiagonal, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones tendría yo que hacer para convertir esto en una diagonal? Voy a intercambiar el renglón 1 con el renglón 2. Entonces, primero intercambiamos 1 y 2, ¿sí? Y eso lo vamos a codificar durante el curso con R, ¿sí? R1, que es el renglón 1, el renglón 2, y es un intercambio. Entonces voy a poner una flecha en right, hago. Si vamos a representar el intercambio entre renglones. Entonces, si intercambio el renglón 1 con el renglón 2, me va a dar una nueva matriz. Obtenemos. Entonces aquí me va a quedar ya este 1, lo puedo poner ya en la diagonal y este 1 también aquí. Es lo que tengo que ir haciendo, es tratar de mover los unos o los elementos que haya a la diagonal. En el caso del renglón 1 y el 2, podemos ver que aquí estos dos unos ya se mueven a la diagonal. Entonces esa es una primera operación. ¿Qué otra operación podemos hacer? Cambiar el renglón 3 y el 4. Digamos, los renglones 3 y 4. Y eso lo vamos a codificar igual que arriba, R3, R4, intercambio, left, right, arrow. Entonces esta ya es otra matriz, voy a poner aquí M1 y luego acá le voy a poner ahora M2. Cada transformación, operación que hagamos, creamos una nueva matriz. Igual que en el método de Gauss-Jordan, siempre tenemos que llegar a una diagonal de 1. ¿Sí? Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, 0, 1, 0, 1. Se compila esto. Y ya está. ¿Sí? Y ya tenemos una matriz diagonal de 1 que se llama una matriz escalonada reducida porque es una diagonal de 1. ¿Sí? Es el último paso que vamos a llevar en Gauss-Jordan. Entonces, aquí la matriz necesito solamente 2 operaciones para llegar a una diagonal. ¿Sí? Entonces, el determinante de matriz de esta matriz va a ser 1 por 1 por 1 por 1 multiplicado por menos 1 al cuadrado, que sería que no hay un cambio de signo. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí el determinante de la matriz original, que aquí. M va a ser igual a menos 1 al cuadrado por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 y nos da igual 1. ¿Sí?
El determinante de M2 de la matriz final nos da 1. El determinante de M1 sería menos 1. ¿Sí? Es una operación nada más. Y todavía no es diagonal. ¿Sí? Y ese sería todo el problema. Les voy a poner otro problema. Con otra matriz más pequeña. De 2 por 2, nada más. Para que pasemos eso. Voy a ponerlo así. 1, 1, 0. Entonces aquí ahorita voy a tener una matriz antidiagonal, ¿sí? Vamos a ponerle A. Entonces, ¿cuál sería el determinante de esta matriz? Que es un antidiagonal, pero para convertirlo en una diagonal, nada más necesito una operación, ¿sí? Entonces, el determinante de esta matriz A1 sería igual a menos 1 por 1 por 1, ¿sí? Entonces se pone eso. Se termina de compilar, entonces aquí el determinante sería 1 por 1, pero como necesito una operación para convertirlo en la diagonal, multiplico por menos 1 y ya nos cambia el signo. Y ya ese es el determinante, es todo lo que hay que hacer. Les voy a poner otra para que lo vean mejor. Ahora les voy a poner una de 3 por 3. Cero, 1, 0, 0 y 1, 0. Aquí está otra matriz antidiagonal. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz antidiagonal? Como es una antidiagonal, nada más multiplico los elementos de la antidiagonal, que sería 1 por 1 por 1. Pero, ¿cuántas operaciones necesito para convertirla en una diagonal? Vean los elementos en la diagonal. Hay uno que ya está en la diagonal. Hay dos que no están en la diagonal. Entonces, este lo tengo que mover aquí y este lo tengo que mover aquí. Sí, entonces sería intercambiar el renglón 1 con el 3. Y es la única operación que es necesaria para convertirlo en una diagonal. ¿Sí? Entonces, el determinante de esta matriz, ¿cómo sería? Sería menos 1 por 1 por 1 por 1. ¿Sí? Nada más multiplico los elementos de la diagonal, que es 1 por 1 por 1. Ahorita aparecen, aquí voy a poner 2, delta 2. Y le cambio el signo así, porque nada más hay una operación que se necesita para hacerla una diagonal. Entonces le voy a poner otra matriz. Entonces aquí sería A3. Ahora de 5%. 3, 4, 5.
Acá se está poniendo. Entonces déjenlo, termino de capturar. Entonces aquí sería 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. A ver, es 1, 2, 3, 4. Nos sobra 1, 0. De 1 va aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Ahora sería 1, 0, 0, 0. 3, 4, 5, 3, falta 1, 1, 2, 3, 4, falta 1. Entonces aquí sería 0, 1, y aquí sería 1, 0. Y ahí tengo otra matriz antidiagonal. ¿Sí? Entonces, el determinante de esta matriz, ¿cuánto sería? Solamente vamos multiplicando los elementos de la antidiagonal, que son unos en este caso. ¿Cuántas operaciones necesito para convertir esto en una diagonal? Nada más hay que observar la diagonal. Ya hay un elemento en la diagonal. Estos intercambios tengo que hacer. Los renglones. Entonces, para poder poner un 1 aquí, tengo que mover este aquí. Un 1 aquí, tengo que mover este aquí. Y este lo muevo aquí, este lo muevo acá. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿cuántas operaciones son? Nada más tengo que intercambiar el renglón 1 con el 4 y el 2, perdón, el 1 con el 5 y el 2 con el 4. Dos operaciones. Entonces, el determinante de esta matriz no cambia de signo porque es una potencia par. ¿Sí? Entonces, nos quedaría menos 1 al cuadrado y ya nos quedarían 5 1, 1, 1, 1. Ahorita cambié eso. 3, la puse de más, puse 1 de más. Este es el producto de los elementos del diagonal, son 5 unos, pero como les decía, para poderla convertir en una diagonal tengo que hacer dos operaciones, intercambiar el renglón 1 y el renglón 4, 5, perdón, y el renglón 2 y el 4. Entonces son dos operaciones, entonces nos queda una potencia par, quiere decir que el signo del producto no cambia, y queda 1. Les voy a poner ahora combinados para que vayan viendo todas las propiedades. Déjenme pongo otra matriz más pequeña. Esta. Quedó aquí. Ahorita se compila. Entonces, ¿cuál es el determinante de esta matriz? No es una matriz triangular, no es una matriz diagonal.
diagonal, no la puedo convertir en una diagonal de ninguna forma, ¿sí? Porque solamente puedo intercambiar renglones o intercambiar columnas. Entonces, si muevo esta columna para acá, no pasa nada. Si muevo este renglón para arriba, no pasa nada. No la puedo convertir en una diagonal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el determinante de esta matriz? ¿Cómo lo calcularían? ¿Qué propiedad utilizarían? Aquí lo que podemos observar es que hay dos ceros en una columna, ¿sí? Entonces, el determinante es 0. ¿Okay? Por eso es lo que necesitan hacer, simplemente observar la matriz antes de hacer cualquier operación. Ya vimos la fórmula de cómo calcular el determinante de una matriz 2 por 2, este por este menos este por este. Si lo hacen 3 por 0 menos 0 por menos 1, pues les da 0. Entonces el determinante de esta matriz, déjenme poner aquí, es 0, ¿sí? Porque tenemos una columna con 0. Ahorita se pone correctamente esto. ¿Sí? Entonces, todas las propiedades tienen que recordarlas y primero observar la matriz antes de hacer cualquier cosa. Voy a ponerles otro problema. Entonces, ahora todavía aquí no está calculado. Entonces, vamos a calcular el determinante de esta matriz. ¿Cuánto sería el determinante de esta matriz? Hay que observar qué tipo de matriz es. Aquí puedo observar que es, primero lo que tienen que observar primero es la diagonal, ¿sí? Entonces puedo ver que esta es una matriz triangular. Aquí se forma este triángulo y hay un 0 abajo de la diagonal. Entonces, es una matriz triangular. Sabemos que el determinante nada más es el producto de los elementos de la diagonal. Menos 2 por menos 3. Menos 2 por menos 3. Y nos da 6. Menos 6. Pues es que menos por menos queda más. ¿Sí? Ok. La Ok. regla de los signos. Sí, menos por menos nos queda positivo. Entonces, ese sería el determinante. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque en Kramer lo primero que tienen que hacer y en todos los métodos es el determinante. Si el determinante les da 0, ya no podemos usar Kramer, no podemos usar la matriz inversa. Vamos a usar Gauss-Jordan, pero el determinante nos va a decir que no vamos a poder llegar, si nos da 0, no vamos a poder convertir la matriz en una diagonal de unos, en una identidad. Nos va a quedar algún renglón con ceros. ¿Sí? Eso es lo que pasa siempre que tenemos un determinante igual a 0. Entonces, muchos de los métodos que vamos a ver no se pueden completar y los demás ni siquiera los vamos a poder utilizar. ¿Ok? Entonces, aquí nada más es el producto de los elementos de la diagonal. El 7 no afecta para nada. Entonces, voy a poner otra matriz para que practiquemos esto. Voy a ponerlo de 3 por 3.
Dejen cambiar los valores. Se compila para que puedan ver la matriz. Es 4, 0, menos 2, 9. Ahí está la matriz. Entonces, ¿cuál sería el determinante de esta matriz? Primero observamos que es una matriz. ¿Mande? Sería 4 por 9. Sí, nada más 4 por 9, porque pueden observar aquí que es una matriz también triangular y todos los elementos arriba, en este caso de la diagonal, son 0. Entonces el determinante nada más es 4 por 9 y es todo. ¿Sí? Entonces voy a poner el determinante 4 por 9. Es 36. Esto, 6. Ahorita sale. Y ya ahí tenemos el determinante. ¿Sí? Pues, ¿cómo lo usaríamos en Kramer? Puedes poner un problema de Kramer para la aplicación. De aquí. Para ver cómo lo aplicarían ustedes. Y entonces en Kramer, ustedes tienen el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Copio el formato de un sistema de ecuaciones para como esto. Ahorita se compila ese sistema de ecuaciones para que vean el ejemplo. Tengo las dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelvo este sistema de ecuaciones por Kramer? Acuérdense, primero tengo que calcular el determinante de los coeficientes, de la matriz de coeficientes. Entonces, sería de la siguiente forma. Entonces voy a poner otra vez una matriz. Entonces aquí sería delta es igual al determinante de la matriz de coeficientes, aquí le voy a llamar M. Acuérdense que el determinante también se representa con una línea vertical en la matriz, ¿ven? Y acá también, ¿ven? Y la matriz de coeficientes es 3 menos 5. Y luego aquí, como no hay x, el coeficiente de la x es 0 y el coeficiente de la y es menos 1. Entonces aquí podemos ver que la matriz de coeficientes es una matriz triangular. ¿Sí? Por eso se usa la factorización LU, que es una factorización que obtenemos dos matrices, una triangular inferior y una triangular superior, para poder aplicar más fácilmente estos determinantes. Entonces, el determinante de esta matriz es nada más 3 por menos 1.
Entonces, esto como nos da un valor diferente de 0, quiere decir que sí podemos usar el método de Cramer. Entonces, acuérdense de las fórmulas de Cramer, que es para X, donde la solución está dada por. Entonces, la fórmula de X, aquí voy a poner, X es igual a la división entre dos determinantes, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner el determinante. Ahorita aparece, dejen pongo primero esto. Entonces, la fórmula de Cramer nos dice que hay que calcular dos determinantes y dividirlos, ¿sí? Entonces, el denominador es exactamente el determinante de m. Ahorita cambio eso. Y el numerador de la matriz original, tengo que cambiar la columna de la variable x. Entonces, aquí está la matriz original. Entonces, en la variable x voy a poner los coeficientes independientes, que son 2 y menos 1. Entonces, aquí voy a cambiar la primera columna. Y ya está. Esta sería la fórmula, ¿sí? Para la x. Y ahora la fórmula de la y, ¿cómo sería? Entonces, la fórmula de la y es casi lo mismo. El denominador sigue siendo delta. Pero ahora de la matriz original, tengo que mantener la primera columna, que la x no es la que estoy resolviendo, entonces queda aquí 3 y 0. Esta es la matriz original, ahorita aparece la matriz M y la matriz M. Pero para encontrar y, tengo que cambiar la columna de la variable y por los coeficientes independientes, que son 2 y menos 1. Entonces ahora aquí cambio el 2 y menos 1. Bueno, ya había un menos 1, entonces queda igual. Y está. Entonces aquí el delta ya lo tenemos, ¿sí? Que nos dio menos 3. El determinante de esta matriz otra vez queda una matriz triangular, entonces no va a ser este por este. En esta matriz no es ni triangular ni diagonal, entonces hay que hacer todas las operaciones. Este por este menos este por este, ¿sí? Entonces en la x, esto nos quedaría igual a la fracción x'. Tengo que hacer las operaciones del numerador, que sería 2 por menos 1. No hay ninguna simplificación, ¿sí? Porque no es ningún tipo de las matrices que acabamos de ver. 2 por menos 1 menos 5 por menos 1 menos 1. Dividido entre delta, que nos dio menos 3. Entonces todo esto lo dividimos entre menos 3. Y esto nos da 1. Entonces lo voy a poner abajo en otra ecuación. Entonces nos daría la x sería menos 2, y este queda también negativo, menos 5, queda menos 7. Menos 7 y entre menos 3. Entonces, como queda negativo y negativo, pasa positivo. Entonces nos va a quedar x es igual a 7 tercios. Y la y nos va a quedar aquí, como esta es una triangular y esta es una triangular, nada más multiplicamos los elementos de la diagonal.
Entonces aquí nos va a quedar menos 3, entre menos 3 nos queda 1. Y ya esa sería la solución. Ahorita la comprobamos. Espérenme tantito. Ya está. Entonces, tenemos la solución. Entonces, vamos a comprobarlo. Entonces, aquí lo que estamos viendo de las propiedades de los determinantes simplemente para que hagan menos operaciones. La primera matriz que tengo aquí no tiene ninguna propiedad que nos simplifique las operaciones. Entonces, hacemos todo. Pero las otras tres son triangulares. Entonces, eso nos simplifica mucho el procedimiento. Y la comprobación, tomamos una de las dos ecuaciones, puedo tomar la primera. La segunda es obvia, porque aquí es menos 1 es igual a menos 1. ¿Sí? Voy a usar mejor la primera, que no es directa. Entonces tenemos 7 tercios y 1. Entonces aquí voy a usar nada más la primera. En 7 tercios. Y en la y sería 1. Me la tengo. Ahorita cambia eso. Entonces tenemos que verificar que estas operaciones nos den 2. ¿Sí? Entonces podemos ver que aquí se cancela el 3, nos queda 7 menos 5, 2. Y está correcto. ¿Sí? Y ya eso sería la comprobación. Entonces, por eso estamos viendo este tipo de propiedades, tipo de matrices que nos simplifican todas las operaciones. ¿Sí? Porque, bueno, en este caso es una matriz, es un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, pero podemos tener sistemas mucho más complicados de 5, de 6 ecuaciones, de 7 ecuaciones con 7 incógnitas, y entonces tenemos que primero ver qué propiedades nos pueden servir para simplificar el cálculo del determinante. ¿Sí? Entonces mañana vamos a ver cómo calcular el determinante de una matriz de 3×3, 4×4, de cualquier tipo de matriz, cuando no se pueden aplicar estas propiedades. ¿Sí? Pero acuérdense, siempre que
ustedes noten que hay una columna de ceros, un renglón de ceros, que es una matriz triangular, que es una matriz diagonal, que es una matriz antidiagonal, apliquen las propiedades y así se evitan muchas operaciones, ¿sí? Entonces mañana vamos a ver el método de los determinantes de matrices de más renglones y más columnas, y para eso vamos a calcular cofactores, vamos a calcular lo que se llaman menores, los signos de la delta de Kronecker, ¿sí? Entonces, pero todo eso es para llegar a una diagonal de unos, ¿sí? Como en Gauss-Jordan, y todos los temas se conectan de la unidad 2, la unidad 3, después vemos los temas de la unidad 4 y 5, son puras definiciones que se aplican también a la unidad 2 y 3. Entonces, eso sería todo por hoy. Si tienen dudas, ahí me pueden escribir. Pueden dar cualquier comentario. Y de las tareas, acuérdense que todavía pueden irlas entregando. Nada va a ir bajando un cierto porcentaje dependiendo de cuántos días tienen de retraso. Pero lo más importante es que vayan entregando sus tareas. Yo puedo hacerles un examen porque casi nadie ha entregado las tareas. Y pues necesito saber si han entendido los temas con las tareas. Sí, todavía estoy revisando algunas tareas, me toma mucho tiempo revisarlas. Y, y pues nos vemos mañana. Okay, muchas gracias.